Amados hermanos, estaba en estos días meditando en algunas porciones de las Escrituras y el Señor me ha traído una y otra vez a uno de los salmos de David. Y el Señor me ha tenido meditando en ese salmo y volviendo a este salmo, que es un salmo muy conocido, un salmo que ha sido muy usado por el Señor, así como toda la palabra del Señor ha sido usada por Él mismo, porque su palabra es la espada del Espíritu, es la palabra es la espada que el Señor usa en medio de la batalla. El Señor en medio de la batalla nos da su palabra, su propia palabra, para poder batallar en base a la palabra, que es como una espada de dos filos que separa lo que es solamente humano, lo que es solamente nuestro, de lo que es del Señor. Hace una diferencia clara la palabra del Señor. Y esa es una de las funciones de la palabra del Señor. Separar lo que es nuestro de lo que es del Espíritu, lo que es del alma del Espíritu, para el Señor poder volvernos otra vez a Él mismo. Entonces, el Señor, como les decía, me ha tenido meditando en varios salmos, pero particularmente en uno le pedí esta mañana al Señor qué palabra el Señor quería que compartiera con los hermanos, y el Señor ponía en mi corazón un salmo de estos que les digo que el Señor me ha tenido como masticándolo, como orándolo, como teniéndolo en su presencia. Y con ayuda del Señor estuve orando al Señor, haciendo algunas lecturas, mirando. El Señor me mostraba algunos detalles que de pronto antes pasaba por alto y que a veces pasa a veces muy rápido, pero el Señor nos llama la atención para que nos detengamos de nuevo, siempre en su palabra, para que podamos recibir de Él su alimento. Y sabemos que David es conocido en la palabra del Señor por el propio Señor, por un nombre particular. Es llamado como el hombre conforme al corazón de Dios. De ningún otro se dice esto en las Escrituras, sino del rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Dios vio el corazón de David y vio a alguien en el cual podía confiar, no porque él fuera perfecto, sino porque sabía que David iba a escoger lo que el Señor tenía en su corazón. Porque el Señor, conociendo nuestros corazones desde antes, inclusive de nosotros ser concebidos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor conoce todas las cosas, conoce cuál va a ser nuestra decisión en nuestra vida, cuál va a ser nuestro deseo en nuestra vida, qué es lo que en nuestro corazón va a ser lo precioso. Y Dios le llama así, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo es el que le llama así a David. Entonces quisiera que con la ayuda del Señor me acompañara, amados hermanos, al Salmo 32. Quisiera que estuviéramos leyendo sin prisa, sin afán, este salmo, e ir meditando en algunas frases que por el Espíritu David menciona aquí. Me llama la atención, hermanos, porque como estamos diciendo, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue alguien que tuvo que aprender a caminar con el Señor. Fue alguien que a través de sus errores aprendió muchas cosas. Porque David no fue perfecto en sí mismo, pero en Dios fue perfecto. O sea, porque el que nos perfecciona es Cristo y es la sangre de Cristo. Amén. Pero en él mismo él tuvo que aprender de la mano de Dios cómo conducirse en la casa del Señor. David tuvo que aprender cómo caminar delante del Señor, hermanos. Y este aprendizaje solamente es por la experiencia, por los tratos que vamos teniendo con el Señor poco a poco en nuestra caminata. Entonces por eso David podía escribir estas palabras tan profundas, porque David caminó con el Señor de verdad. Era un hombre que siempre estaba atento al Señor y se humillaba delante del Señor. Entonces me llama la atención que aún en el título del Salmo, cuando voy a leer el título, es el que está en letras pequeñitas, que es propio del Salmo. El que está en letras oscuritas, en letras oscuras, es un título que le puso la sociedad bíblica y bueno,
tiene en parte algo que ver con el contenido del Salmo, aunque no todo, pero en parte tiene algo que ver con el Salmo. Pero nomás empezando aquí en el título original del Salmo, que dice Salmo de David, masquil. El Señor me llevaba a investigar, a preguntarle al Señor y a estudiar qué significaban esas palabritas, porque yo no creo que sobre esa palabra. Para mí, cada punto, como dice el Señor, cada tilde y cada jota, ¿sí? Que la jota es la letra más pequeña del alefato hebreo, ¿sí? Que es así como una letrica aquí arriba, así como una comita aquí invertida, así. Es la letra más pequeña del alefato hebreo, una tilde y una jota, o sea, la yod. Dice que no pasarían, y ciertamente no pasan. Y ya viendo el significado de esta palabra masquil, que por un lado puede ser un ritmo musical o un tipo de melodía musical con el cual era entonado este salmo, como por ejemplo hay otros que dice sobre Mahalot, o sea, era un tipo de salmo que se cantaba en el tiempo de la angustia, la enfermedad, ¿sí? Entonces era un canto para cantarlo en medio de esas situaciones también. Hay otros, por ejemplo, que decía sobre Seminit. Entonces Seminit era una indicación musical para poder cantar el salmo. Entonces puede ser que era para tocarlo con un arpa que tenía 8 cuerdas, porque Seminit significa octava, 8. Y también era para cantarlo con una octava debajo del registro de la soprano. Entonces cada titulito de estos tiene algún significado. Sí, algún significado meramente musical, pero también espiritual, el ritmo de llevar la música, la manera. O sea, el Señor, porque el mismo Señor por su Espíritu nos va dirigiendo, inclusive en la adoración, la manera de hacerlo, de conducirlo. Como vamos a leer ahora, el Señor nos enseña a ir un poco despacio, más despacio en nuestra vida, en las cosas del Señor, que a veces somos muy afanados, ¿verdad? Vamos como dicen, como una tromba, como dicen, ¿verdad? Como una estampida, vamos. Pero el Señor nos enseña a poder llevar el ritmo de Él. O a veces somos muy lentos y el Señor quiere que vayamos un poco más rápido. Entonces estas indicaciones en los salmos nos hablan de cómo el Espíritu quería que se entonara cierto cántico, de cierta manera, ¿sí? Un cántico que es para arrepentimiento no se puede cantar con un ritmo acelerado, con un presto, ¿verdad? Y una alabanza que es alegre no se puede cantar con un adagio o un ritmo más lento, un poquito más fúnebre, sino que cada cosa debe coincidir con el espíritu que el Señor da para cada momento, para cada instante, para cada porción. Hay tiempo para todas las cosas y nosotros estamos aprendiendo a atender al Señor, a percibir al Señor en cada situación de nuestra vida, en cada paso de nuestra caminata, de nuestro peregrinaje espiritual en el Señor. Entonces esta palabra masquil, algunos lo han llamado como, algunos estudiosos han dicho que es como un poema educativo, ¿sí? Como un poema didáctico, como una instrucción, ¿sí? Como una instrucción. Pero me llama la atención eso, que David da la instrucción en base a lo que él vivió delante de Dios, en base a lo que el Señor tuvo que trabajar en su corazón y en base a eso, al conocimiento que él tenía experimental de Dios, de corazón, en espíritu con el Señor en su caminata. Él puede instruirnos ahora. Claro, es el Espíritu de Cristo, no es solo David, pero el Espíritu de Cristo trabajando en David, formando su carácter, formando su persona, la persona del Señor en David. Entonces ahora nos puede enseñar. Y así mismo el Señor nos lleva a nuestra caminata para poder instruir también a los que vienen detrás, a los que son más nuevos, pero una instrucción espiritual interior particular, donde las palabras del Señor, que es la revelación, que es la palabra de Dios, empieza a resaltar en nuestro corazón y en nuestra caminata por la gracia de Dios, o sea, un fluir del Espíritu de vida en la vida de los creyentes. Amén. Pero hermanos, pero recuerden, esto requiere conocer al Señor en nuestra caminata. Y David aprendió a través del sufrimiento a conocer al Señor. Amén. Entonces esta palabra masquil tiene esa particularidad, que tiene esa connotación de un poema didáctico. Y esa palabra masquil viene de una raíz hebrea que es la raíz sakal. Sakal, que significa ser prudente o andar
prudentemente o andar con cuidado. O sea, David aprendió a andar con cuidado. Ya dejó de confiarse en su propia prudencia, sino que empezaba a entregar más las cosas, sus pensamientos, su interpretación de las cosas, de las situaciones, de la vida, del andar con el Señor, de cómo moverse en la casa de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo que él le escribía esas cosas a Timoteo para que él supiera cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia es la morada de Dios. Entonces por eso Timoteo, como un obrero más joven, y eso nos toca mucho a nosotros los que somos más jóvenes, ¿verdad? Porque hay algunos que han caminado más tiempo con nosotros que nosotros. Entonces, poder tener mucho cuidado cómo nos conducimos en la casa de Dios. Y gracias al Señor que David tuvo que sufrir tanto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Amén. Y con la ayuda del Señor, ojalá no pasar por no tener que cometer los mismos errores. Eso no lo hablo en contra de David, sino porque David fue una persona que aprendió, y a pesar de que tuvo que humillarse y todo, él hablaba públicamente, él exponía porque él sabía cuál era la obra de Dios. A él no le importaba avergonzarse con tal que Dios fuera glorificado. Y porque él sabía, él intuía que seguramente en su espíritu que eso iba a quedar registrado para las siguientes generaciones. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 dice que David fue fiel a su propia generación. Entonces, amados hermanos, hoy hablábamos con mi hermana Marlencita cuando llegábamos, que se han estado yendo con el Señor, o sea, al paraíso, muchos siervos del Señor ya ancianos de 80 y tantos años, de 90 años, ¿sí? Hermanos que han sido fieles al Señor. Y ellos fueron fieles a su generación. Son hermanos que fueron fieles, que fueron como columnas y baluarte de la verdad en la casa de Dios. Entonces el Señor requiere que nosotros estemos atentos al Señor para que el Señor nos conceda ser también columnas en nuestra generación. El Señor le dice a Filadelfia: toma, retienes lo que tienes, toma lo que tienes, no dejes perder lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Y el Señor le promete a la iglesia en Filadelfia, que a los vencedores de la iglesia en Filadelfia, que van a ser columna en el templo de Dios y que nunca van a salir de allí. Entonces es un premio, un galardón de parte del Señor, el poder con su gracia, porque nada podemos, no estamos hablando de justicia propia, sino que con su gracia, en la medida que vamos siendo humillados, así como David fue humillado y se postraba en el polvo, al polvo, ¿verdad? Ya cuando de aquí ya bajaba el corazón, de la mente bajaba el corazón y empezaba a ser parte de su vida, inclusive de sus células, de su mover, de toda su vida, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y así empezaba a hacer esa división en la vida de David. Amén. A separar las cosas, a hacer diferencia, como el Señor dijo, sea la luz. El Señor nos alumbra, pero el Señor nos alumbra para algo, para decir, sepárese la luz de las tinieblas. Así, una obra verdadera espiritual de Dios es cuando Dios dice, sea la luz en nuestra vida. Y a través de esa luz el Señor empieza a separar la luz de las tinieblas. Por medio de la palabra de Dios, el Señor hace una separación de lo que es nuestro, de lo que es el espíritu, de lo que es del alma, de lo que es terrenal, de lo que es celestial. Como dice el Señor, el que es del cielo, cosas celestiales habla. O sea, el Señor Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. El que es celestial, cosas celestiales habla. Pero muchos no le entendían al Señor, ni Nicodemo, eso de nacer de nuevo, ¿cómo es? ¿Será que hay que entrar otra vez al vientre de la madre, de la mujer, y volver a nacer? Dijo, no, Nicodemo, así no es. Y el Señor empieza a enseñarle a Nicodemo. Entonces así mismo el Señor nos empieza a enseñar por su palabra. El Señor habla su palabra, dice, sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Gloria al Señor. Porque el Señor habla su palabra para que sea la luz en nuestra vida. Para el Señor quitarnos de esas densas tinieblas que por causa de nuestro pecado y por causa de nuestra naturalidad, entonces el Señor dice, sea la luz. Y separe la luz de las tinieblas, y fue el primer día. Amén. Entonces, la obra espiritual empieza por ahí. Y Génesis 1, todo es una tipología de la obra espiritual del Señor hasta la madurez de la iglesia, hasta la venida del Señor. Amén. Hoy no podemos entrar en detalle ahí, pero por lo menos el Señor empieza por ahí, sea la luz. Que el Señor nos alumbre, amados.
Y ahorita vamos a leer algo con el apóstol Juan que habla acerca mucho de la luz, cómo el Señor debe alumbrarnos. Amén. Entonces decíamos que esta palabra masquil venía de la raíz sacal, que es como ser prudente, ¿sí? O ser circunspecto, o sea, andar con seriedad, con cuidado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa raíz de donde viene la palabra masquil, es la raíz sacal. O sea, ser prudente, ser cuidadoso, andar con cuidado. Y mira que David tuvo que aprender. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban transportando el arca de Jehová en un carro nuevo, tirado con bueyes? Y Asa, alguien que amaba al Señor también, un siervo de Dios, él quiso ayudar. Usa, perdón, eso, gracias. Usa, me equivoqué con el rey de Israel. Usa, él metió la mano para ayudarle al Señor, pero murió. Entonces ahí David fue al Señor y dice, Señor, ¿cómo debo llevar el arca de Jehová? Y ahí David fue otra vez a la ley y miró cómo fue el modelo que Dios le reveló en el monte a Moisés. Y ahí David corrigió la cosa. O sea, David no era perfecto, pero él veía algo y se humillaba en la presencia del Señor y se volvía para que el Señor lo corrigiera. Su forma de entender y de andar, porque de la manera, como dice el Señor, tal cual es su corazón, tal es Él, tal cual es el pensamiento de su corazón, tal es Él. Entonces por eso el Señor habla de la renovación del entendimiento, para que podamos andar en medio de esta generación perversa y maligna, como luminares en medio de esta generación perversa y maligna, como estrellas, como luminares, alumbrando en medio de la noche, porque de aquí a que venga el Señor es como la noche, ¿verdad? Ya cuando el Señor venga alumbrará la estrella de la mañana, que es el Señor Jesús. Y empieza el reino del Señor, amén, en el milenio. Pero el Señor está introduciendo ese reino ya con su iglesia. El Señor introduce su reino con la iglesia, empieza a formar su reino en la medida que el Señor se forma en su iglesia. En la medida que la luz de Dios habita más profundamente en la iglesia, habita allí. Amén. Entonces es muy precioso que ya esa palabra masquil nos enseña mucho, ¿verdad? Ser prudente, ser cuidadoso. Y ahí David entonces empezó a ser más cuidadoso. Pero ya después volvió a alabar al Señor y remolineaba y toda la cosa, pero ya según el sentir, según la dirección del Señor. Amén. Entonces debemos ser muy cuidadosos, amados, como nos movemos en la casa de Dios. Amén. Para que no haya muerte, sino para que haya vida. Porque en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Si realmente andamos en espíritu con el Señor, sin tanto agite, sin tanto afán, sin tanta revoltura ahí adentro de nuestro corazón, el Señor alumbra con su vida que es luz. Amén. Entonces el Señor quiere acercarnos a Él, amados. El Señor nos está acercando cada vez más a Él para que cuando le veamos no seamos avergonzados, podamos estar en pie en su venida. Amén. Porque imagínate cuando el Señor alumbre en su venida glorioso para que podamos estar en pie y no caigamos. No, sino que estemos en pie. ¿Sí? Así como cuando se enciende, estamos en un lugar muy oscuro y se enciende un gran reflector. Más de uno se tapa los ojos y quiere tirarse al piso y taparse con algo. Que no sea así. Que la luz de Cristo habite en abundancia, la palabra de Cristo habite en abundancia, amén, para que podamos recibirle de pie. Amén. Y eso lo hace la gracia de Dios y se lo pedimos, amados. Amén. Solo Él es suficiente y capaz de hacerlo, amén. Entonces, el Señor usa esa palabra masquil, inclusive ahí en Daniel 11:33, cuando habla, dice, el Señor dice que los sabios instruirán a muchos. Esa palabra sabios es la palabra masquilim. O sea, los sabios, los prudentes, los que han aprendido al Señor. No solamente del Señor, sino al Señor mismo. Claro, del Señor, pero al Señor, como dice Pablo, vosotros habéis aprendido así a Cristo. No solamente de Cristo, también de Cristo, pero a Cristo. Esa palabra empieza a vivificar nuestros espíritus. Amén. Y empieza a ser Cristo formado en nuestros corazones. Inclusive el Salmo 47:7 dice, alabad con inteligencia. Esta palabra es de nuevo masquil. O sea, alabar no de cualquier manera, sino con inteligencia, claro, espiritual. Amén. Realmente en espíritu y en realidad, como dice el Señor. Estar delante del Señor. Amén. No es tanto la cosa, no es tanto el programa, sino realmente el Señor.
es lo que importa para el reino de Dios. Amén. El Señor sí conoce la realidad. Entonces podamos el Señor con su luz ser alumbrados. Entonces ahora sí introduzcámonos ya en el texto mismo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón, espíritu no hay engaño. Amados, y meditando en esto el Señor me detenía, porque a veces yo lo leía muy rápido, pero aquí el Espíritu Santo hace que David mencione varias palabras diferentes. Mira la primera, dice, bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Primero menciona la transgresión. El Señor menciona la transgresión y la transgresión nos habla acerca de traspasar los límites de algunas leyes del Señor. Porque cuando nosotros pecamos, ofendemos primeramente al Señor. Que nosotros a veces estamos tan enredados en nosotros mismos que nos preocupamos solamente por nuestra condición. Y claro, después va a hablar de ella. Pero primeramente, ¿cómo fue afectado el Señor? David se importó primero con el Señor. Cuando David, ustedes lean ahí en la historia de David, cuando David ofendía al Señor, a él le importaba primero desagraviar al Señor. Entonces el Señor dice, bienaventurado, gracias al Señor que para eso hay perdón, porque dice, ha sido perdonada. Y mira que este salmo fue usado por el Señor en el Evangelio del Señor, en la Epístola a los Romanos, ya después de que el Señor ha expuesto la condición humana y el Señor ha dicho, no hay justo ni aun uno. Empieza y usa este capítulo, este salmo de David, en el capítulo 4 de Romanos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, hablándonos acerca de la justificación por la fe, cómo el Señor nos ofrece un perdón, una justificación por medio de la fe del Señor Jesús. Y este salmo en particular fue usado por el Señor ahí en Romanos. Fue la primera palabra que el Señor, después de exponer al hombre en su condición, fue la primera porción del Antiguo Testamento que el Espíritu escogió para hablar el Evangelio del Señor. Amén. Y empieza a exponer la justificación por la fe. Pero aquí también está hablando David en su contexto acerca de nuestra caminata, no solamente de nuestra justificación, de nuestro perdón inicial, sino también de nuestra caminata. Cómo podemos andar delante del Señor en medio de nuestros errores, nuestros fracasos, cómo aprender del Señor, ser perdonados para luego aprender del Señor a caminar con Él. Entonces dice el Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces primeramente el David tiene en cuenta cómo él infringió la ley del Señor. Y él pide perdón. Él aprendió en su vida a pedir perdón primeramente al Señor por haber entristecido su corazón. Pero gracias al Señor no se queda ahí. Dice, y cubierto su pecado. Amén. El pecado es el acto mismo, es la falta misma que nosotros cometemos. Que es lo que nos lleva a transgredir los estatutos del Señor. Entonces, por un lado, el Señor perdona la transgresión y cubre el pecado. Amén. Inclusive me daba mucha alegría, hermanos, que cuando dice que el Señor perdonaba la transgresión, para esa palabra perdonar, usa una palabra muy enérgica, que es la palabra nasa en el hebreo, que quiere decir como alzar, quitar y arrancar el pecado. O sea, el Señor cuando perdona, arranca ese pecado. Señor, cuando vamos al Señor y pedimos perdón a Él de todo corazón, el Señor alza, levanta y lleva sobre sus hombros. Todo eso implica esa palabra nasa, cuando dice ahí perdona nuestras transgresiones. Esa palabra perdonar y quiere decir levantar, llevar sobre sus hombros, así como Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Amén. Entonces por ahí empieza el Señor perdona nuestra transgresión, la arranca y la echa lejos. Amén. Así como el Señor recuerda, acompáñenme, el Señor me trae Miqueas. Vamos a leer ahí en Miqueas, en el último capítulo de Miqueas. En el capítulo 7, en el verso 18, tiene correspondencia con esto. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. Recuerden que Miqueas, el Señor está denunciando el pecado de Israel. Entonces dice, no retuvo para siempre su enojo, gloria al Señor, porque se deleita en misericordia. Y este verso dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, porque aquí está hablando acerca de Israel, como Israel iba a ser esparcida por causa de su pecado, por causa de la idolatría, inclusive del mal servicio de los sacerdotes. Dice que los sacerdotes servían por intereses propios. Pero mira que dice el Señor, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, a pesar de todo el pecado de Israel, el Señor dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces así el Señor arranca, aleja y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así como dice el Señor, si tuvieres fe, le dirás a este monte, arráncate y échate en el mar, y eso os será hecho. Y eso el Señor lo está hablando en el contexto del perdón. Porque Pedro le dice, Señor, aumenta nuestra fe. Cuando el Señor dice que hay que perdonar al hermano. Amén. Entonces el Señor en ese contexto lo usa. Muchos han tergiversado este pasaje, pero nosotros no nos enredamos en esto. Pero el Señor en ese contexto dice, si tuvieres fe, o sea, fe en el Señor, en la sangre del Señor, dirás a este monte, o sea, a ese problema, a ese pecado, arráncate y échate en el mar. Porque ¿cuál es el problema de Satanás? El problema de Satanás es que él es el acusador de los hermanos. Entonces, con cualquier dificultad que tenga algún hermano, Satanás está acusándolo y atormentándolo y hundiéndolo. Pero el Señor, que es el justificador de los hermanos, el sumo sacerdote, que en base a su sangre derramada aboga a favor de los santos. Y recuerda muy bien que eso en los últimos tiempos hay que tener mucho cuidado. Porque en Apocalipsis 12, cuando está ese enfrentamiento del dragón con la mujer, y el apóstol Juan ve esa señal, una mujer vestida con el sol, con 2 estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies, y el dragón para tragar al niño que nace de esa mujer. Después Juan describe a este dragón y dice que es Satanás, el acusador de los hermanos. Amén. Entonces nosotros por medio de la sangre de Cristo vencemos, es el primer arma para vencer a Satanás, contra las acusaciones de Satanás. Porque Él es el acusador. Esa acusación de Satanás, esa acusación, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra, nos da conciencia. El Espíritu Santo tiene la función de enseñarnos, de mostrarnos, de alumbrarnos para llevarnos al arrepentimiento y a la verdad. Pero Satanás está con una acusación constante, esa acusación constante, esa acusación constante, esa acusación, tú no sirves para nada, tú no eres nada, pero dice el Señor, te levantaré. Amén. En base a la sangre del Señor. Y mira que en Romanos, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 usa ese capítulo, habla en plural. Bienaventurados, habla en plural. Porque aquí David lo tomó en su experiencia particular como una enseñanza para cada uno de nosotros. Pero el Señor, además de hacer una obra a favor nuestra, particular, individual, para cada uno de nosotros, el Señor también hizo una obra para su iglesia. Amén. Y el Señor dice que se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Amén. Para presentársela una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y eso en base a qué, hermanos? En base será a la justicia propia de la iglesia, en base a la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice, se entregó por la iglesia. Amén. Porque hay ciertos tipos de pecados que son personales, son individuales, pero también hay pecados que son colectivos, pecados que son eclesiales, inclusive hay pecados que son nacionales. Por eso dicen Crónicas, si mi pueblo se humillare, amén, se humillare. Entonces también hay pecados nacionales por los cuales hay que pedir perdón al Señor. También muchas veces pecados eclesiales como iglesia, que también hay que pedir perdón al Señor, desagraviar al Señor. Y el Señor es vindicado y el Señor perdona nuestros pecados en base a la sangre de Cristo. Y también nuestros pecados personales. Amén. Poder andar bajo la cubierta del Señor. Por eso después dice el Señor, volvamos allá al Salmo 32. Dice, bienaventurado el hombre,
y cubierto su pecado. O sea, recordamos que la transgresión es eso mismo, transgredir la ley, infringir la ley de Dios. O sea, quebrantar un estatuto del Señor, un mandamiento explícito del Señor. Y después el Señor habla acerca de cubrir nuestro pecado, que es aquello que nos lleva a transgredir, o sea, es el hecho de la ofensa misma. Amén. Entonces el Señor cubre nuestro pecado, pero ahora en el nuevo pacto el Señor quita nuestros pecados, perdona, los limpia y se olvida de ellos. Amén. No solamente los cubre. El Señor nos enseña eso en el tabernáculo, como encima del arca, que habla de la presencia de Cristo en medio de su tabernáculo, que es la iglesia, estaba una tapita que se llamaba el propiciatorio, sobre la cual era puesta la sangre del Señor. Y dice que sin sangre nadie se podía acercar a la presencia del Señor. Entonces, el sacerdote una vez al año, como figura del sumo sacerdote que es Cristo Jesús, se acercaba una vez al año para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Pero ahora Cristo Jesús, con una sola ofrenda, presenta perfecto a los santificados, una sola ofrenda, una vez y para siempre. Amén. Entonces, eso lo aprendía David. David aprendió a acudir a la sangre del Cordero, acudía al sacrificio, a la obra propiciatoria del Señor. Y después sigue diciendo ahí entonces, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esa palabra iniquidad es una palabra hebrea que es la palabra abón. Así como la marca esa de los cosméticos y eso. Abón quiere decir iniquidad. La palabra abón es iniquidad. La palabra transgresión es la palabra peshá. En este caso la palabra pecado es la palabra kajatá. ¿Sí? ¿Sí? En el sentido de que el Señor cubre nuestro pecado, nuestra falta, cuando erramos el blanco. Esa palabra kajatá, no es tan fácil para nosotros porque es una palabra gutural, ¿verdad? Una fonética gutural, kajatá. Pero lo importante es que quiere decir eso. Quiere decir que cuando erramos el blanco, cuando nos desviamos, el Señor cubre ese pecado, esa desviación. El Señor la cubre con su sangre preciosa. Pero además dice esto, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de abón, de iniquidad. No sé si aquí de aquí en adelante van a seguir queriendo usar eso, pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero el asunto es que la iniquidad nos habla acerca de la maldad, de la perversidad del hombre por causa de la caída, de esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Inclusive hay un salmo en el Salmo 51, que me acompaña en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento de David, cuando David pecó gravemente contra el Señor. Mira que, claro, David pecó contra Betsabé y contra Urías, el esposo de Betsabé, pero él primero reconoce que pecó es contra Jehová. Claro, pecó, él mismo transgredió la ley de Dios, pero él primeramente reconoce que él pecó contra el Señor, contra Jehová. Hermanos, esto para mí, y considero que la iglesia debe ponerle mucha atención, de que nuestro pecado primeramente es contra Jehová, contra el Señor. Amén. Inclusive aunque ofendemos a las personas y eso hay que arreglarlo y todo, pero cualquier clase de falta, de transgresión es una ofensa a Jehová. Pero gracias al Señor que en el Señor hay perdón. ¿Cómo es que dice ahí? Como es que dice el Salmo, dice, hay perdón, hay cubierta y el Señor no inculpa. Amén. Dice, bienaventurado el varón, el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Porque mira, observemos también antes de leer ahí en Salmo, bueno, leamos ya que tenemos el Salmo 51, leamos ahí 51, 5. Inclusive el mismo título ya destapa eso, ¿no? Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y dice el 51.5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa palabra maldad es esa palabra abón. O sea, nosotros hemos sido concebidos desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya la iniquidad está en nuestro ser, la maldad. Entonces mira cómo el Señor empieza a mostrar la transgresión contra Dios,
la ley de Dios, transgredimos contra el Señor. El pecado es el hecho mismo que nosotros cometemos, pero la iniquidad es aquello que nos lleva a cometer aquello, ese pecado. O sea, el pecado es el acto mismo, la ofensa, pero la iniquidad es esa condición pecaminosa del ser humano después de la caída que nos lleva a cometer esos pecados. Entonces, pero en el Señor hay perdón, hay cubierta. Y el Señor no inculpa de pecado. Pero mira cómo el Señor sigue diciendo en el Salmo 32, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, en David había una característica particular que el Señor resalta. No dice que David era perfecto y sin pecado, pero sí dice que en su espíritu no había engaño. O sea, era alguien que era irreprensible, alguien que andaba a la luz del Señor, alguien que quería aprender del Señor y que a través de sus errores él aprendía la fidelidad y la gracia del Señor para poder andar después en la luz de Dios. Eso es lo que el Señor está formando en nosotros, un espíritu fiel, recto, ¿verdad? Sin doblez, donde no hay engaño. Amén. Entonces recuerden, ¿no?, que estamos hablando de perfección. No, porque nuestra carne no es perfecta. Nuestra carne no cambió cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo y empezamos a andar y a aprender la palabra y a orar y a crecer en el Señor. Nuestra carne no cambia porque esa iniquidad está ahí. Pero gracias al Señor vamos a leer entonces ahora sí en el Primera de Juan, que los hermanos conocen muy bien ese pasaje, pero que es muy propicio para esta hora, para este momento. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo de 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Mira, ¿qué fue lo que empezó a ver Juan? Y el anuncio de los apóstoles, Dios es luz. ¿Qué fue lo primero? Sea la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el Señor viene a alumbrar a su pueblo. Viene a sacarnos de la penumbra, a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de las densas tinieblas por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, que el Señor perdona. Pero entonces dice acá, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, la culpa no es de Dios, el problema es nuestro. Pero mira el Señor tan misericordioso. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz. ¿Y cuál es la luz? Es Cristo mismo. O sea, si andamos en la presencia del Señor por la fe, el Señor es fiel para alumbrarnos. Él es fiel para alumbrarnos, amados. Amén. Y mira que el Señor empieza a hacer un trabajo que al comienzo, cuando somos recién convertidos, pues las cosas más graves son las que nos aterrorizan y nos hacen temblar. Pero yo creo que en la medida que vamos caminando, hay cositas que antes pensábamos que eran tan normales, pero cuando andamos en la luz de Dios, en la medida que la luz va alumbrando más nuestra vida, cosas que antes para nosotros eran un juego, después empiezan a ser motivo de temblar en la presencia del Señor. Oye, qué cosa, el Señor es fiel, porque el Señor quiere hacernos como Él. Amén. El Señor nos está transformando, nos está haciendo diferentes. Ya somos diferentes al mundo, no somos del mundo, pero el Señor nos empieza a transformar para hacer un testimonio vivo, como decíamos, luminares. Amén. Luminares en medio del mundo. Entonces por eso el Señor nos alumbra, es por su amor, es porque Él quiere perfeccionarnos, quiere que nosotros participemos del tesoro, y ese tesoro es la misma vida de Él. Ese es el mayor tesoro en el universo que nosotros podemos recibir, es su vida. Amén. Entonces por eso el Señor nos alumbra, dice, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, gloria al Señor, la sangre es suficiente, amados. Gloria al Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí está en el mismo espíritu de David en el Salmo 32. Cuando ustedes ven a David que se va y se postra, ¿verdad?, a los pies del Señor. Mira que David, aquí en este caso, tuvo unos problemas y algunos estudiosos de la palabra ponen este salmo también después del pecado que tuvo con Betsabé por una frase que menciona ahí en el verso 5 que ahora vamos a leer, del Salmo 32.
¿sí? Entonces, pero ya después con el tiempo David tenía que aprender más. Inclusive al final hizo una cosa que de pronto para muchos no era una falta. Antes de, inclusive de David partir con el Señor, dijo que hicieran un censo por todo Israel. Y el capitán de su ejército dijo, no, ¿cómo va a hacer eso, Señor? No haga eso contra el Señor. Pero David insistió y tuvo que aprender de nuevo delante del Señor. ¡Ay, Señor! También un tiempo que no había lluvia por 3 años. Señor, ¿por qué no llueve? Y David dijo, qué raro, porque una sequía de unos meses, bueno, estamos en verano, pero es que ya por 3 años, ¿verdad? Por más de 1 año, más de 2 años, eso es algo raro. Y él consultó al Señor y el Señor le trajo a memoria el hecho de Saúl que rompió un pacto. Entonces David tenía que pedir un perdón por causa de eso. Y ahí el Señor perdonó y vino la lluvia. Amén. Como dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero era alguien que se mantenía en la presencia del Señor. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra dejará de llover. Amén. Y dejó de llover. Y después dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra volverá a llover después. Y volvió a llover. Entonces era alguien que estaba en la presencia del Señor. Era alguien que aprendía a ser cuidadoso, a andar con cuidado en ese masquil, en esa prudencia. Andar con tacto, con cuidado. Amén. Pero sigamos leyendo acá. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, eso no fue nada. Pero David aprendió que no era así. Eso no fue nada, no. Realmente fue algo y hay que acudir al Señor, porque el Señor quiere perdonarnos, amados. Mira que el deseo de Dios, del Padre con su Hijo, por su Espíritu, es tener misericordia del hombre. Porque ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Y después en el tiempo de Babel. Dice que el pensamiento del hombre era continuamente el mal y por eso venían los juicios, el diluvio y después la dispersión en muchas lenguas y en muchas naciones. Pero el Señor insistía. Entonces el Señor dice que no iba a insistir más con el hombre porque el pensamiento del hombre era continuamente el mal. O sea, que Dios insistía. O sea, el corazón de Dios es para misericordia. Claro, y eso tiene un punto, tiene un límite también. Por eso habrá algunos juicios, ¿no? En estos días, por ejemplo, ese terremoto que hubo en Katmandú, al norte de la India, un lugar donde han perseguido mucho a los cristianos, un lugar donde reina el hinduismo y el budismo, donde hacen sacrilegio y han perseguido a misioneros, y el Señor ha insistido como Jonás con Nínive. Pero ¿qué le pasó también a Nínive? 150 años después el Señor tiene que enviarle una profecía a través de Nahum, de que a pesar de que se habían arrepentido antes por la palabra de Jonás, ahora habían vuelto al pecado. Pero gracias al Señor que hay un versículo que dice, el Señor es misericordioso, para ver si otra vez Nínive escuchaba, pero no escuchó. Y Nínive fue juzgada. O sea que el deseo del Señor es que el hombre se vuelva a Jehová, se vuelva a Yahvé, se vuelva a Dios mismo, a Dios Padre por medio de su Hijo. Ese es el deseo del Padre, amados. Amén. Inclusive si alguno después escucha esto, alguien que no sea cristiano, el deseo de Dios es que se vuelvan para que Dios tenga misericordia de ustedes. Para que sus juicios sean detenidos por lo menos un tiempo más. Sus juicios van a venir al fin y al cabo, porque muchos vemos que a pesar de todo, de que le caen granizos, que le caen con fuego, de granizos de un talento, de peso de un talento, que hay terremotos, aún así no se vuelven al Señor. Pero el Señor aún así insiste hasta el final. Insiste y avisa, insiste. Entonces el Señor tenga piedad de mí, mis hermanos, y de la iglesia, porque el juicio comienza por la casa de Dios, pero sobre el juicio reina la misericordia si acudimos al Señor a pedir misericordia para el oportuno socorro, y el Señor es fiel y abre las puertas de los cielos del Santísimo para darnos gracia para el socorro. Amén. Entonces seguimos leyendo allá en Primera de Juan. Dice entonces, si confesamos nuestros pecados, gloria al Señor, hay oportunidad. Él es fiel y justo. Él es fiel porque Dios es misericordioso, pero justo porque Él perdona en base a la justicia que se hizo en Jesucristo, porque nuestras justicias, nuestro juicio cayó sobre su Hijo. Entonces, en base a esa justicia, a la obra de la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, como ya la justicia recayó como esa palabra que mencionábamos ahora, que era
perdonar nasá, que era llevar, alzar el pecado, arrancar y alejar de nosotros, y como dice Miqueas, echarlo a lo profundo del mar. Amén. Entonces eso cayó sobre el Señor Jesús. Nuestras rebeliones el Señor las llevó. El Señor llevó el castigo de nuestra paz. Amén. Ahora por la fe somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero eso, como dice el Señor, no solamente para iniciar, sino el justo andará, vivirá por la fe. O sea, es un vivir, así como dice Gálatas. Si hemos nacido del Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si tenemos vida, porque recibimos vidas por el Espíritu, nacemos de nuevo, somos vivificados por el Espíritu de Cristo, andemos también por el Espíritu. Y el Espíritu nos conduce ¿qué? A estas cosas, amados. Como dice Romanos 8, dice poner la mente o enfocarse en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? El Señor Jesús prometió que el Espíritu vendría y nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo. O sea, que el Espíritu nos trae todo lo que el Señor habla por su Evangelio. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las cosas del Espíritu, lo que Él nos trae del Padre y del Hijo, la obra consumada en la cruz, todo lo que consiguió el Hijo en la cruz del Calvario. Esas son las cosas del Espíritu en lo cual nosotros debemos poner nuestra mente para producir frutos de justicia. Para poder vivir, solamente podemos vivir delante de Él por la obra de Cristo en la cruz, por la obra de su Santo Espíritu a favor nuestro, consolándonos, fortaleciéndonos. Amén. Como dice el Salmo 68, el Señor fortalece a su pueblo. El Señor da fuerza y vigor a su pueblo. Y eso lo hace por medio de su Santo Espíritu que nos trae lo de Cristo. Amén. Eso es la obra del Espíritu. Esas son las cosas del Espíritu. Claro, muchas cosas preciosas. Pero sí, digamos, a grandes rasgos, lo que podemos empezar a ver de la obra del Señor a favor nuestro. Una obra preciosa y completa. Amén. Entonces dice Él es fiel y justo para dos cosas, amados. Por eso ahí decía en el Salmo 32, perdona nuestras transgresiones, cubre nuestro pecado, aleluya. ¿Qué es lo que hace Satanás? Descubrir y soplar a los cuatro vientos nuestras faltas. Y ojalá el Señor nos haga como el Señor y no como Satanás. Porque a veces parecemos Satanás soplando los errores de todo el mundo a los cuatro vientos, amados. Y eso hay que tener un cuidado. Con los santos hay que tener un cuidado. Con la iglesia hay que tener un cuidado y tratar las cosas con mucho cuidado, mucho menos por correo ni WhatsApps. Y eso, cosas que a veces lo que hacen es avergonzar a la iglesia, al Señor mismo y a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque el mundo y Satanás usando al mundo si quiere avergonzar a la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor viene para justificar a los santos, para abogar por nosotros. Amén. El Señor no quiere que pequemos, pero si alguno tuviera pecado, como vamos a leer ahora, dice, y justo para perdonar, primero perdona nuestros pecados, pero además nos limpia de toda maldad. Aleluya. O sea, la iniquidad. Amén. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. O sea, de abón, de esa iniquidad, de esa maldad interior, de eso. O sea, porque dice que y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no era un hombre que estaba cobijando, estaba acariciando esa maldad, sino tenía esa maldad, pero como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Amén. Clamaba con ese grito al Señor, y ese grito era el que le daba paso a la libertad, a que Dios pudiera obrar en David, en Pablo y en cada uno de nosotros, amados. Ustedes recuerden, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, queremos andar conforme al corazón de Dios. Aquí está este masquilo, este poema de enseñanza, o este escrito didáctico, para ayudarnos a ser prudentes, a ser cuidadosos, a andar con prudencia, como esa palabra masquil, con tacto. Y perdonar y limpiarnos de toda maldad. Incluso dije esa palabra tacto y me acordé otra vez de Miqueas. Vamos a Miqueas, hermanos. Mira que en medio de que el Señor le está anunciando el juicio sobre Israel, mira lo que dice Miqueas en el capítulo 6. Yo lo estuve revisando también. Ahí hay una palabra particular. Ahí dice hombre, 6.8, Miqueas 6.8. ¿Cuál es el llamado del Señor a su pueblo? Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de Jehová de ti?
2 puntos, dice, solamente hacer justicia. Amados, y nuestra justicia es la fe en Jesucristo, andar por la fe, andar confiando en la obra de Él, en nosotros. Dice, amar misericordia. Amén. Y humillarte ante tu Dios. Pero inclusive en el hebreo, esa palabra humillarte ante tu Dios tiene una expresión que me llamaba mucho la atención, que tenía que ver con esto también. Y dice, y andar con tacto delante de tu Dios. O sea, andar con tacto. Con mucho tacto. Amén. No de cualquier manera, sino con mucho tacto en las cosas de la casa de Dios. En las cosas del reino del Señor. El Señor nos enseña a ir con mucho tacto, como David ya no atropellaba, como vamos a leer ahora, sino que aprendía a pedir dirección y cuidado, ese cuidado del Señor, que no le importaba nada más, sino realmente que seguir al Señor y andar delante del Señor. O sea, andar con mucho tacto. Esa palabra humillarte en este caso quiere decir eso, andar con tacto, con cuidado. Amén. Teniendo en cuenta el modelo de Dios, como David dijo, ¿cómo dice tu palabra que hay que llevar el arca, Señor? Porque murió para que no haya muerte y si no haya vida. Entonces en la iglesia también, ¿cómo es que hay que hacer las cosas? ¿Cómo es que hay? Amén. Porque por un lado a veces en unos sitios hay mano de hierro, mano dura, pero a veces como de pronto no hay mano de hierro y de pronto, de verdad, hay como ese cuidado, esa prudencia. Se piensa que no hay autoridad y cuidado de parte de Dios en la iglesia y sí la hay. Entonces hay que andar con tacto, sin pasar los límites. Esa palabra masquil, no pasar el límite. Amén. Tener ese cuidado para que haya vida y no muerte. Como recordaba el Señor hace una semana, ese sueño de esas hermanas metiendo la mano y ese caldo de la mano metiendo, y eso provoca confusión. ¿Cuál fue la ayudita que siempre el Señor nos recuerda con Abraham? La ayudita que Dios le hizo a Abraham. El Señor le tenía preparado a Isaac, que es el fruto del Espíritu. Amén. La obra que el Señor mismo, el propio Señor hace en medio de nosotros, que es vivificada, que se ve que es algo del Señor, algo vivificado. Amén. Por el Espíritu Santo. Pero ¿quién salió? Ismaelito, que hasta el día de hoy le causa problemas a Israel. En estos días otras volvieron a lanzar cohetes desde los de Hamás, desde Franja de Gaza. Ellos son los que provocan. Claro, Israel se defiende. Pero ¿quiénes son los que provocan? Entonces después todas las noticias, Israel que no rompió, pero ¿quién fue el que provocó? Claro, le van a matar a sus habitantes. Tiene que defenderse. Pero bueno, sigamos que ese no es, pero digamos que hay que tener ese tacto, amados. El Señor nos enseñe en medio cuando tropezamos, ¿verdad? Cuando uno de pronto es muy acelerado y hace las cosas, habla mucho y hace así, parece que uno como que no se ha hecho unos rasponcitos en sus rodillas todavía, ¿verdad? Uno cuando de niños se cae mucho y se tropieza y esos raspones y raspones hasta que uno aprende a andar con más cuidado. Y en la medida uno ve que la persona naturalmente va creciendo, es más cuidadosa porque sabe que si se cae es más fácil que se rompa un huesito. Pero David decía que en su espíritu no había engaño. O sea que esa palabra engaño quiere decir que no hacía las cosas con indolencia, ¿verdad? Sino que temía al Señor. Hoy, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Entonces el Señor nos está enseñando a andar delante de Él con confianza y con cuidado. Amén. Con esa confianza y ese cuidado. Entonces sigue diciendo, mientras callé, o sea, David reconoció ese pecado y él se dolió, así como el apóstol Pedro dice que lloró amargamente. Pero gracias al Señor le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y el Señor restauró a Pedro. O sea, Pedro no dijo, sí, yo hice esto, pero eso no importa. No, él lloró amargamente porque pecó contra su Señor. Pero el Señor lo perdonó. El sumo sacerdote oró por él a la diestra del Padre. Amén. El Señor Jesús oró para que su fe no faltara. Y dice, y vuelto confirma a tus hermanos. Así David aprendió y nos confirma a nosotros en la fe por medio de estas palabras. Sigue diciendo, pero mira la situación de David mientras que estaba en esa situación, como ese dolor. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Oye, era alguien que sentía la mano de Dios sobre él, sobre David. Un hombre conforme al corazón de Dios, Señor Jesús.
Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Hoy, Señor, así como a veces uno percibe, ya cuando uno camina con el Señor, que el Espíritu no fluye. Y uno a veces quiere con el alma querer producirlo del Espíritu, pero el Señor no es suficiente. Debes realmente arrepentirte y pedirme perdón. Y ahí yo perdonaré y ahí fluirá el agua de vida. Amén. De no ser tan apresurados y no esperar en el Señor. Ser pacientes en el Señor, esperar en Él. Y David realmente reconoció. Pedro lloró amargamente. Y el Señor dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte y después de vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Entonces sigue diciendo, y esta palabrita no me la quiero pasar, hermanos. Esta palabrita sí la ven ahí. Selah. ¿Saben qué quiere decir Selah? Es como una pausa, pero viene de una raíz hebrea que es la raíz Salah. ¿Verdad? Salah. ¿Y sabe qué quiere decir? Meditar con peso en nuestro corazón. No es una pausa solamente musical, es una pausa no solamente algo como un programa, no, sino una pausa para meditar en estas palabras con profundidad, no pasar por alto. Que a veces leemos el Salmo 31 y se acabó, amén, Señor. No, sino meditarlas, que tengan peso en nuestro corazón. ¿Sí? Esa palabra Salah quiere decir pesar o apreciar. ¿Sí? Es una suspensión, es una pausa para poder apreciar al Señor, el sentir del Señor. No pasar como tan superficialmente, amados hermanos, sino poder meditar en esto y que esto pese en nuestro corazón. Esas palabras pesen. Cada vez que vayamos a la palabra del Señor, pese en nuestro corazón. Podamos apreciar qué es lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Pero uno cuando es muy liviano, entonces uno pasa por encima, uno no medita y pasa por encima. Pero hay que meditar. En estos tiempos, hermanos, hay mucha superficialidad. Señor me ayude, Señor nos ayude, pero aún en medio del pueblo de Dios hay mucha superficialidad. Mucha cosa. Y aunque hay mucha tecnología, hay Biblia por acá, Biblia por allá, videos por allá, pero aún así hay mucha superficialidad. Y el Señor no quiere esa superficialidad. El Señor quiere que nos tomemos el tiempo como David se humillaba un tiempo en la presencia de Dios. Que reconozcamos y conozcamos de verdad al Señor. Y ahí el Señor empieza a alumbrar a través de nosotros. Cada vez con un brillo más claro, más cristalino a través de nosotros. Vamos siendo más cristalinos como la Nueva Jerusalén, que al final no hay nada que interrumpa la luz de Dios, sino que va transparentemente, atraviesa la luz de Dios, la Nueva Jerusalén. A eso es lo que el Señor nos está llevando, amado. Cuando me miro a mí digo, Señor, ayúdame, Señor, porque yo quiero estar ahí, en la Nueva Jerusalén. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de la Nueva Jerusalén y estar cerquita de ti, ahí en la Nueva Jerusalén. Entonces el Señor nos enseña, el Señor nos alumbra para volver a Él, nos perdona para poder aprender del Señor, andar con cuidado. Amén. Entonces sigue diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, mientras que él meditaba en eso y se dolía y se volvió como un sequedal de verano, él dijo, no, voy a declarar al Señor mi pecado. No voy a consentir mi pecado, ni a consentirme a mí mismo, inclusive en mi dolor, sino voy a confesar al Señor mi falta. Y dice, y tú perdonaste, aleluya, la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. Perdonó el pecado y perdonó nuestra iniquidad. Amén. Perdonó la maldad de nuestro pecado otra vez, Selah. O sea, hay que volver a meditar ahí. No hay que ir tan rápido. Amén. No quiero oír hoy que todo es tan rápido, ¿verdad? Que todo es rápido, se da una tecla y ya se entra toda la información de una, no así, no. Con cuidado, con mucho cuidado. Sigue diciendo, por esto, o sea, porque David ahora sabía que el Señor perdona nuestro pecado, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Aleluya, gloria al Señor. O sea, en base a este perdón, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Gloria al Señor. Me guardarás de la angustia, hermanos, porque en esa situación vemos que David se angustiaba, pero el Señor lo libró de la angustia. Satanás, que se suiciden, ¿verdad? Por la angustia.
que no se aguante, pero gracias al Señor que en el Señor la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia nuestro pecado y nuestra maldad. Porque o si no, Satanás, y nos volvemos así tan duros, entonces el Señor nos va volviendo más suaves también, ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que nosotros acusando y mirando los errores a toda hora, acusando a todo el mundo y nos volvemos como Satanás. La gente va a querer suicidarse, tirarse ¿verdad? Del puente. Pero no, el Señor nos levanta, nos alza, nos toma sobre sus hombros y arranca nuestro pecado. Y lo lanza al fondo del mar y nos hace andar en Él. Nos ayuda a estar más cerca de Él. Gracias a que nuestros fracasos nos ayudan después a andar con cuidado. Gracias a Dios. Entonces dice, tú eres mi refugio. O sea, hermanos, el único refugio es el Señor. No es una técnica psicológica de repetición, de sentimientos. Ay, a ver si me siento bien y digo, yo soy perdonado, yo soy perdonado. No, no es en base a eso. No, es que yo soy hijo de Dios, así como hacen los de muchos que la incubación del pensamiento y que las técnicas esas al estilo oriental, de las religiones orientales. No, es el Señor nuestro refugio. Él mismo es nuestra morada, Él mismo es nuestro castillo y el que nos protege de los ataques del maligno. Él mismo es nuestra cubierta, nuestra cobertura. Él y su sangre preciosa derramada, esa es nuestra cobertura y de ahí somos librados de la angustia, amados. Ustedes saben por qué muchos casos de locura en los manicomios, ¿por qué es? Porque no soportan su conciencia con muchas cosas que hicieron. Entonces terminan en el manicomio, ¿verdad? Pero en vez de acudir a la sangre del Señor, otros por otro lado cometen sus locuras y ayudan a unos pobres por ahí en el África como para poder rebajar un poco el peso de su conciencia, la acusación que hay allí, ¿verdad? Entonces llega Shakira, canta esas perversidades, esos videos perversos y todo, y después va a hacer una escuelita en Barranquilla y después alimenta a los africanos. No está mal hacerlo, eso no está mal, pero piensa que con eso su conciencia es amortiguada y no es así, amados, sino acude a la sangre de Cristo. Pablo Escobar mandaba matar, pagaba sicarios y inauguraba después canchas en Medellín, en las comunas. Inauguraba dándole una patadita al balón. Y todo, ay, tan lindo Pablo Escobar. Inclusive le hacen altares a Pablo Escobar. Ojalá se haya arrepentido, si no está en el infierno. Si no se arrepintió a última hora. Y quién sabe, porque en el techo estaba con un revólver para defenderse. Se estaba escondiendo. Así como Adán y Eva. Pecaron contra el Señor y se escondieron. Porque el Señor es luz. Pero gracias a Dios que ellos se expusieron. Dice, ¿dónde estás, Adán? Para exponer a Adán y para llamarlo, y el Señor sacrificó un animalito y los cubrió con pieles. Amén. O sea, en base a la justificación por su sangre, como Abel. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. Entonces muchos hacen eso y toman el pecado como cualquier cosa, las transgresiones, y entonces quieren calmarlo de cualquier manera. Aumento lo que ayudo, lo que sea. No es por ahí la cosa. La cosa es volvernos al Señor y andar de la mano de Dios, que el Señor nos ayude, me ayude. Amén. Entonces dice, tú eres mi refugio, solamente el Señor es nuestro refugio. Me guardarás de la angustia, gracias al Señor. O sea, está la conciencia de pecado, pero el Señor nos libra de irnos hasta la angustia, que la angustia es muy terrible, hermanos. Cuando el hombre, después de la Edad Media y después vino la Reforma, pero después vino la época del iluminismo, el iluminismo, ellos se empezaron a separar de Dios, inclusive personas que habían sido hijas, como Kierkegaard, que había sido hijo de pastor cristiano y todo. Él empezó a filosofar mucho y a separarse de la palabra del Señor. Y él empezó a hablar de un sentimiento de angustia. Y ahí empezó la escuela del existencialismo, o sea, ¿para qué existimos? Esa angustia, eso claro, separados de Dios. Hay solamente angustia, pero en el Señor nos libra de la angustia, del peso del pecado y de la muerte. Amén. Entonces el separarse, ese iluminismo no es sino oscurantismo. Porque la Reforma hizo que otra vez se volviera a abrir la palabra del Señor. Pero el iluminismo lo que hizo fue cerrar otra vez las escrituras y volverse al racionalismo. Claro, el Señor no quiere que nosotros prescindamos del intelecto, no quiere que usemos el intelecto, pero de la mano de Dios. Amar a Dios con nuestra mente. Amén. Que nuestra mente sea renovada, sea transformado, nosotros seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento.
Y aquí David empezaba a ser transformado, renovado, transformado, a entender las cosas, a volverse el Señor. Entonces, amados, no al iluminismo, no al racionalismo, sino a la fe del Señor, que ilumbra nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea iluminado por la palabra de Dios. Amén, amados. Entonces sigue diciendo, con cántico de liberación me rodearás. Ya después de esto, de reconocer, de dar estos pasos en el Señor, ahora sí vienen los cánticos de liberación. No es que nos vamos a liberar con cántico, entonces voy a hacer cántico como para liberarme de mi culpa, de mi pecado, como para que el ambiente se ponga como más calientico. No, la actividad del alma no es así. Acá hay un proceso y después ahora sí, después de haber conocido esto, que el Señor nos perdone, nos libra de la angustia. Amén. Y que por eso podemos orar en toda hora al Señor mientras que pueda ser hallado. Ahora sí vienen los cánticos de liberación como un resultado, no como un tejemaneje para ver cómo es que le damos manivela a la cosa, a ver si prendemos el ambiente. No, hermanos, ¿eso qué es? ¿Verdad? Eso no. Eso es meter las manos como usa, ¿verdad? Esto es prender el ambiente, David saltando y bailando y cantando y todo, pero sin tener en cuenta la disposición divina en su palabra conforme al modelo de Dios. Amén. Pero ya después cuando él aprendió, ahora sí volvió a cantar con cánticos de liberación, pero fue después de eso, viene otra vez Selah, o sea, meditar, que esas palabras pesen en nuestra vida. Dice, ahora ya después de esto el Señor da una promesa, amados. Dice, te haré entender. ¡Oh, y gloria al Señor! Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Amados hermanos, David pasó por todo esto para entender de la mano de Dios el camino que debía andar. Amén. Aprender a caminar de la mano de Dios. El Señor le dio entendimiento, pero para eso, hermanos, hermanos, yo creo que mis hermanos que tienen más añitos que yo, que han caminado más con el Señor, de pronto pueden entender un poco más esto, pero ojalá sea pronto. Así como el hermano Watchman Nee, que a los pocos años de haber sido conocer al Señor, él había aprendido esta lección. Y en sus escritos se refleja lo que él aprendió de Dios, andar con tacto. No en contacto, claro, en contacto también, sino en tacto, o sea, palpando las cosas con cuidado. Amén. Fue alguien que aprendió rápido de Dios. A los 7 años de haberse convertido, escribió El hombre espiritual, que lo estamos acabando de leer con algunos hermanos los sábados. Estamos terminando de leer. Qué profundo ese libro, ¿verdad, hermanos? Y aún gastamos a veces 2 horas en un capítulo de esos, pero solamente leidito, pero eso hay que volverlo a masticar y a leerlo y que eso sea impregnado en nuestra vida. Amén. Que eso sea como un sello en nuestro corazón, haga parte de nosotros. Qué cosa. Entonces el Señor nos quiere hacer entender, amados. Hacer entender, no dar tanta vuelta en el desierto, sino ir más rápido por la gracia del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. O sea, el Señor promete enseñarnos. Amén. Porque después del Señor perdonarnos, también el apóstol Juan dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Además del perdón, el Espíritu Santo, además de hacernos nuevos, ahora hijos de Dios, nuevas criaturas, hijos de Dios, Él dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Y habla acerca de la conciencia, como poner atención a la conciencia, el Señor hablándonos de nuestra conciencia y el Espíritu guiándonos. Amén. Entonces, bueno, sigamos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso es el Señor, amados, que el Señor fije sus ojos sobre nosotros. ¿Qué le prometió el Señor a Salomón cuando fue construido el templo? El Señor dijo que su corazón y sus ojos estarían sobre este templo, que es figura de la iglesia. Así los ojos del Señor están sobre su iglesia, amados. Qué privilegio, que los ojos de Dios no están puestos en Marte, en Júpiter, o quién sabe en qué otras cosas, sino están puestos sobre su iglesia. Y también en Zacarías dice que esas rocas que el Señor esculpe, que da una figura, una forma, hablando en Zacarías capítulo 3, dice que esa roca que ha sido como una roca de fundamento, que es Cristo, pero también Cristo formado en la iglesia, y dice que hay 7 ojos
sobre esta roca, que es el cuidado de Dios sobre la iglesia. Es el cuidado de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro andar delante del Señor y el caminar, el recorrido de la iglesia. Amén. Esa es la enseñanza del Señor. El Señor pone sus ojos sobre ti y sobre mí, amados. Tiene ese cuidado para llevarnos al propósito con el cual nosotros fuimos llamados, que es formar a Cristo en nosotros. O sea, el Señor permite todas las cosas en nuestra vida para enseñarnos a acudir a Él y que Él sea formado en nosotros, para que nuestro andar sea semejante al de Él. Entonces, por eso todo este proceso, amados. Ese es el amor de Dios. Entonces dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, David, antes de aprender esa lección, él andaba como un caballo, ¿verdad? Andaba pasando por encima de todas las cosas, como un caballo salvaje, sin freno y sin cabestro. Pero el Señor entonces nos va sujetando. A veces parecemos los caballos salvajes brincando de acá para allá, haciendo y deshaciendo. Pero el Señor entonces nos empieza a sujetar, con el freno para sujetarnos, para que bajemos a veces un poco nuestro ímpetu natural, ¿sí? Y el cabestro, aquí para darnos dirección con el freno y con el cabestro, para que no confiarnos más en nuestra propia prudencia, amados, sino el Señor danos dirección como el jinete, que el Señor sea el que cabalgue sobre nosotros y no nuestra alma opacando al Señor, aplastando al Señor. No, sino que sea el Señor cabalgando en nuestro corazón, cabalgando nuestra vida. Y el Señor sujeta nuestra vida. Inclusive Pablo, ahí en Romanos dice que Él sirve a Dios en el Espíritu. Claro, Él había sido enviado por el Señor, pero Él no andaba de cualquier manera. Él decía, siendo el apóstol Pablo, pongan en primer lugar ese peso ahí. Era el apóstol Pablo. Y dice que él andaba según el Espíritu y dice que él quería ir a Roma, pero todavía no le había dado oportunidad, no se le había abierto esa puerta. El apóstol Pablo, ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que quería ir a un cierto lugar, ¿verdad? A Asia, a Asia, perdón. Pero dice que en sueños, en noche, el Señor le habló y dicen que se le apareció un hombre macedonio y le dijo, Pablo, ven y ayúdanos. Y él le contó a Lucas y a todo el equipo apostólico. Ellos entendieron que esa era la dirección del Señor. O sea, que ellos no andaban haciendo sus propios planes, ni sus propias cosas, sino cuidando eso. Entonces el Señor, ahí hallamos la paz, ¿verdad? Porque uno dirá, bueno, Pablo hubiera aprovechado más el tiempo, a veces se quedaba mucho tiempo en Antioquía, o acá, o se hubiera movido más, o no, pero el Señor lo hizo así, o el Señor Jesús se hubiera movido más solamente Israel, no, se hubiera aprovechado ir a la India, el Señor Jesús hubiera hecho milagros en la India, en África, no, pero el Señor tenía algo preparado para el Señor Jesús. A veces iba y se quedaba en Betania, a veces en Jerusalén, a veces en Galilea. Pablo a veces volvía a Antioquía, se quedaba un buen tiempo, después volvía a salir, porque él no quería andar por mostrar qué estaba haciendo, por querer mostrar algo de él mismo, sino que él quería seguir al Señor. Amén, y servir al Señor según las disposiciones santas de Dios, en el Espíritu de Él. Amén. Entonces, es andar en el Espíritu, es eso, sujetarnos al Señor, como el jinete que se monta sobre nosotros, y nos frena y nos da dirección, amados. Amén. Entonces, yo no sé si ustedes han sentido esa dirección. Van a hacer algo y el Señor de pronto espera un momento. O a veces uno quiere esperar y ve ahora mismo. O uno lo iba a hacer de cierta manera porque ni siquiera es lo que se hace, sino la manera. No, así no, hijo. Espérate, depende de mí. No de cualquier manera. Amén. Entonces uno empieza a ser sujetado por el Señor. Eso es precioso porque ahí se halla la paz. Dice que el andar en el Espíritu es vida y es paz, porque eso está sustentado por el Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces terminemos, amados. Ya es la hora. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Impío que sea con falta de piedad. Alguien que no tiene en cuenta al Señor. Amén. La piedad es la semejanza a Dios. Es el poner atención al Señor, al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, a la gracia de Dios. Amén. Entonces hay muchos dolores, hermanos, cuando nos separamos del Señor. Pero sin Él nada podemos hacer. Cuando nos separamos vienen dolores, ¿verdad? Ay, Señor, no me hubiera metido por ahí. Ay, Señor. Pero gracias al Señor que hay perdón, hay cobertura. Amén.
Pero entonces el Señor nos enseña para no meternos a veces donde no debemos meternos y a veces también para meternos donde el Señor quiere que nos metamos. Amén. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y respetar esas disposiciones de Dios, como David con el arca, como es la iglesia, cómo son las cosas, la obra, cómo los movimientos de la obra de parte del Señor. Amén. Aunque a veces, lógicamente, aprendiendo del Señor no se quiere sujetar con mano de hierro, ¿por qué no? Que los hijos de Dios son de Dios, pero el Señor quiere que ojalá seamos maduros y nos acerquemos con cuidado, con masquil, con prudencia, con ese cuidado, amados, para que la obra de Dios fructifique. Dice, en vano trabajan los que edifican si Dios no edifica su casa. En vano vela la guardia si no es el que cuida la casa. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es con fuerza ni es con ejército, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, amados. Que Él sea el que nos direccione, el que nos sujete, nos sujetemos a Él. Él no nos quiere sujetar así, obligado, no. Él quiere que nosotros nos dobleguemos y nos sujetamos voluntariamente. Y eso produce fruto en abundancia. Eso bendice tu vida, a los que te rodean, a la iglesia y a la obra del Señor. Amén. No correr tanto, no angustiarse, no. El Señor nos libra de la angustia si nos volvemos al Señor. Si no es ansiedad, es angustia, eso lo aprovecha Satanás para enredarte y para causar daño y para que la soberbia se infle en tu corazón. Pero cuando esperamos en el Señor, ahí el Señor es el que opera. Amén. Porque dice, antes del quebrantamiento, dice Proverbios, es la soberbia. Entonces esa inflación, esa soberbia, después va a llevar a un quebrantamiento. Usa, por eso ese Pérez Usa significa lugar del quebrantamiento. O sea, fue quebrantado Usa. Y David y el pueblo del Señor ahí, por adelantarse. Ese lugar Pérez significa que es el mismo apellido Pérez. De ahí viene el apellido Pérez, que es un apellido judío. Es quebrantar, quebrantamiento. Lugar del quebrantamiento de Usa. Entonces, para que no seamos quebrantados. Quebrantados sí en nuestro hombre exterior, para que el Señor fluya en nosotros. A veces son necesarios esos quebrantamientos, pero también evitar muchas veces ciertas cosas que nos podemos evitar. Por eso David aprendió, por eso vemos que hay unos niveles, hay como una escalera en este salmo, del perdón al reconocimiento, a la oración, a la liberación del Señor y al entender. El Señor dice, te haré entender. O sea, si somos como David, atentos realmente a Él, no al ambiente, no a las cosas, no a nuestro propio parecer, el Señor nos hace entender. Él lo promete y nos enseña el camino que debemos andar. Tú preocúpate, o más bien ocúpate de buscar al Señor, de estar atento a Él. No te afanes. Amén. Como dice el Señor da gracia a los humildes. Amén. Pero humilla a los soberbios. Amén. Y dice que entre vosotros jóvenes seáis humildes entre vosotros, porque Dios es el que los va a exaltar a su tiempo, esperar, no afanarse, a hacer cosas ni nada. Así dice Pedro, que Pedro aprendió. Pedro ya ahí ya era un anciano y también cometió algunos errores, pero aprendió y eso para nuestra enseñanza. Y hoy el Señor lo recuerda muchas veces en su palabra, es un ejemplo, y va a ser el primer cimiento en el muro de la Nueva Jerusalén, porque él aprendió ese quebranto para que el Señor pudiera operar a través de su vida. Y ya anciano puede enseñarnos. Amén. Entonces, amados, ¿cómo tenemos que aprender de Dios? Por su Espíritu. Amén. Aprender realmente de Él, amados. Eso es precioso. Eso es precioso. El apóstol Juan estuvo encerrado en Patmos. ¿Pero por qué tanto tiempo encerrado en Patmos? Se hubiera aprovechado el Señor. Pero el Señor permitió. El apóstol Pablo en la cárcel. Se hubiera aprovechado más bien para viajar esos años, ¿verdad? Pero el Señor permitió para que la obra de Dios avanzara inclusive en la cárcel ahí. Entonces a veces debemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Amén, amados. Entonces hay tiempo de esparcir, tiempo de recoger, tiempo de reír, tiempo de llorar. Amén. Tiempo de cantar, tiempo de lamentar, pero es el tiempo de Dios. Ese tiempo. El Señor Jesús insiste, el Espíritu Santo insiste en el tiempo. Todavía no es mi hora, mujer, le dijo a María. Amén. Sí, para vosotros siempre está el tiempo, pero hay que aprender el tiempo de Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé, en el Señor. Señor, nos ayude a esperar. Ay, Señor Jesús,
Lo rodea la misericordia. Mira, otra cobertura. Cuando esperamos en el Señor, la misericordia nos rodea. Lo contrario, quedamos desprotegidos y viene la angustia. Inclusive se da lugar a espíritus angustiosos. Cosas como Saúl, que se apresuró y a hacer las cosas como él, y ese espíritu de angustia. Pero el que espera como David le dijo, mira Saúl, el Señor hará diferencia entre tú y yo. Porque el Señor había ungido a David. También a Saúl, pero David no se apresuraba. Dice, yo no quiero apresurarme a tomar el reino por mí mismo. El Señor, David esperó 7 años en Hebrón. 7 años. Y después sí reinó 33 en Jerusalén. Pero esperó 7 años en Hebrón. Mientras que el Señor hacía, él no se preocupaba por él ponerse a sí mismo, por él religiosamente manipular las cosas, sino que la misma gracia de Dios operara en David y en los corazones del pueblo. Amén. Muchos lo rechazaban, inclusive lo maldecían en el camino, ¿se acuerdan? Cuando tiraban polvo contra David, y eso después fue juzgado, Salomón lo juzgó. Pero David andaba en silencio, se escondía en la cueva, hasta que fuera el Señor el que quisiera. Oye, David nos enseña mucho, así como toda la palabra del Señor. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¡Aleluya! Alegrados en Jehová. O sea, si nos leemos este salmo en oración, pidiéndole al Señor, estamos en este espíritu de este salmo, dice, alegrados en Jehová. O sea, ese es un resultado de todo esto. Y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Problemas del corazón. El Señor está enderezando nuestro corazón. Y el Señor quiere perfeccionarnos y esos detalles. Ustedes recuerden, masquil, ese cuidado, hermanos y hermanas. Ese detalle, los rectos de corazón. Amén. Es el que pregunta a Dios, espera en el Señor. Y el Señor lo bendice. Y el Señor prospera su casa. ¿Verdad? Prospera la iglesia con eso. No los Ismaeles, sino Isaac. En el tiempo del Señor, cuando ya estamos viejitos, que ya no podemos dar fruto, Sara estéril, Abraham viejito, ahí es cuando Dios dice, ahora sí voy a orar yo, como con Gedeón. Ya permíteme, ya termino. Eran varios miles, después 3,000, después 2,000. Pero el Señor dice, no, para que no se ensoberbezcan pensando que fue por su mano, que fueron librados. No, con 300. Aquellos que se humillaban delante del Señor, aquellos que estaban en guardia. Con aquellos el Señor destrozó a los enemigos de Yahvé. Amén. Entonces, amado, el Señor nos enseña a esperar en Él, a permanecer en Él, como Él permanece en nosotros, en esos lugares celestiales, atendiendo en el Espíritu. Señor, perdone nuestras ofensas a Él, nuestras faltas. Señor, nos alumbre para que no seamos ciegos y andemos con cuidado. Y el enemigo sea avergonzado en medio de su iglesia y sea expulsado y reprendido. Amén. Y el justo, que es el que confía en el Señor, sea justificado por la fe. Amén. Y aún sea galardonado en la venida del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, que tú nos concedes hacer esta lectura de tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra nos hable, Señor, que tú nos hables por tu palabra, que tú nos conduzcas a ti mismo, Señor. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados, nuestras transgresiones, cubres nuestro pecado, Señor. Tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Necesitamos urgentemente tu ayuda, Señor. Tu dirección, Señor. Condúcenos por tu Espíritu, Señor. Así como nos limpias por tu sangre preciosa. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tus hijos, por tus hijas. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares de todo ataque del maligno, Señor. Señor, pedimos por nuestra hermana Marlencita, que debe viajar mañana a Santa Marta, a hacer algunas diligencias. La bendecimos en tu nombre, Señor. Guarda a Marlencita, Señor. Guárdala para ti, Señor. La bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Y guarda a nuestros hermanos que están fuera de la ciudad, Señor, que están haciendo sus diferentes labores, Señor. Que tú los bendigas y tú sobre todo bendigas tu obra preciosa, la edificación de tu casa, Señor. Señor, te pedimos por la salvación de la madre de nuestra hermana Juliana de Armenia, que ella tuvo una dificultad de salud anoche. Señor, ella ha escuchado tu evangelio. Ahora te pedimos que ella sea recibiéndolo, Señor.
sea recibiendo tu evangelio, sea recibiéndote a ti que eres el evangelio, Señor, muerto por nuestros pecados y resucitados para nuestra justificación, Señor. Te pedimos por la vida de ella, Señor. Toca su corazón y vuélvela a ti, Padre. Y pedimos por todos aquellos, Señor, que no te conocen a ti, Señor, para que se vuelvan a ti, Señor. Úsanos con aquellos que tú nos permites tener algún contacto, Señor, para volvernos a ti, Padre Celestial. Y que todos como iglesia podamos volvernos a tus pies, Señor, humillarnos ante ti, Señor, y disfrutar de ti mismo, Señor, en ese cuidado, Señor, que tú tienes también con nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amén, hermanos.